Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión extraordinaria, hoy 31 de agosto del 2023. Quiero agradecer a Laboratorios Bayer su apoyo para contar con esta sesión y, como siempre, a nombre de todo el Consejo Directivo de la Administración 2023, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Les recuerdo, nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, y todos mis compañeros, agradecemos a cada uno de los que nos acompañan en diversos estados de la República Mexicana y fuera de la República. Les recuerdo, SEMIM somos todos y es un privilegio de... Aprovecho para recordarles, está en curso el diplomado de enfermería, el cual agradecemos a todas las enfermeras que lo están tomando muy, muy agradecidos. Y estén pendientes porque el 5 de octubre vamos a tener otro evento virtual en el cual espero esté de su agrado y más adelante les daremos información. Hoy tenemos un tema, como siempre, relevante. Sabemos que la enfermedad renal, una vez establecida, es una invitación como médicos a prevenir su progresión, así como tratar de mejorar la calidad y seguridad de quien ya la padece. El desarrollo de nuevas terapéuticas nos ha permitido, hasta el día de hoy, lograr que esta calidad sea mejor. Y esta realidad que vivimos hoy, vamos a tener la oportunidad de que el doctor Hugo Chávez Chávez hoy nos dé una buena introducción sobre este tema. El doctor hizo medicina interna y nefrología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, es el jefe del programa de diálisis peritoneal del Hospital General Regional 180 de la ciudad de Guadalajara, profesor titular de la especialidad de medicina interna en el Hospital 180 de Guadalajara, así como profesor de clínica médica y nefrología en la Universidad de Guadalajara. Es todo un líder de opinión en la diálisis peritoneal en el Consejo Mexicano de Nefrología y él maneja y trabaja en las líneas de investigación en nefrología general, enfermedades renal crónica y en temas relacionados a diálisis peritoneal. Hoy, el doctor Hugo Chávez Chávez nos dará el tema nuevo abordaje de la finerenona en la reducción del riesgo cardiorrenal en la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica. Reitero mi agradecimiento a Laboratorios Bayer por su contribución a que contemos hoy con el doctor Hugo Chávez Chávez. Adelante, doctor. Este es mi conflicto de interés. Soy speaker de Bayer, de AstraZeneca y de Novo Nordisk. Vamos a tocar más o menos o a grandes rasgos estos puntos, que es la importancia, algunos datos contundentes de epidemiología con los que contamos, estratificación del riesgo, tratamiento, tratamiento previo o el basal, podemos decir incluso histórico, actual, reducción del riesgo residual, recomendaciones internacionales y conclusiones. Esto creo que todos lo conocemos, lo sabemos perfectamente, sabemos que existen millones y millones de pacientes diabéticos y que gran parte de los pacientes que viven con diabetes en el mundo van a morir de alguna de sus complicaciones. Sabemos que es un estado proinflamatorio que tiene un alto riesgo cardiovascular, renal y de muchos otros órganos, desde el sistema nervioso central hasta el sistema vascular periférico. No es alarmante, estos son datos de Estados Unidos, ahorita presento algo de México, sin embargo, pues bueno, aquí es importante porque la proporción de los pacientes que mueren jóvenes, es decir, menores de 60 años en México y América, es de 44%, y esto no nos debería de alarmar, debido a que ya sabemos que a los mexicanos nos da la enfermedad desde más jóvenes y nos da con ganas, nos da desde temprano y nos da con muchas complicaciones. Entonces, hay por ahí algunos burden en Lancet que pueden revisar, en donde somos el número uno en años de discapacidad, o sea, pacientes laboralmente activos que se tienen que pensionar, y esto no nada más con el gasto de hospital, sino también con las pensiones, es algo que está desbordado actualmente en México. Esto es algo adaptado de Barquera en el 2015. La importancia de esto es más que nada que se den cuenta que está subdiagnosticado. Creo que todos sabemos y estamos conscientes de que hay un subdiagnóstico tanto
en prediabetes como en diabetes. Si nos vamos a esta estimación, 1 de cada 3 adultos tiene glucosa normal en ayunas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. Este ya es un estudio clásico, ustedes pueden ver muchos más nuevos, no importa la fecha, al final la distribución no ha cambiado. Prácticamente la mitad de la enfermedad renal es debida a enfermedad renal diabética. Pero miren esto, se estima que alrededor del 28% de los pacientes que existen o que andan viviendo por ahí en el país no tiene diagnóstico de diabetes, de todos los que están diagnosticados. Y esta es una estimación, porque insisto, es del 2015 y evidentemente ahorita tenemos mayor obesidad, mayor índice de obesidad en México, siempre compitiendo por el primero o el segundo lugar. Por lo tanto, esto es devastador y, insisto, estamos infradiagnosticando. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar y diagnosticar a tiempo? Que bueno, no es para tener números bonitos a nivel epidemiológico, a lo mejor los epidemiólogos que me estén escuchando no les va a agradar, pero lo importante es que tenemos herramientas terapéuticas bastante buenas y con desenlaces bastante contundentes en cuanto a protección cardiorrenal y vascular y de evento cerebral vascular. Es súper importante que tengamos en cuenta que al momento de diagnosticarlo no nada más lo vamos a encasillar en un diagnóstico, sino que le vamos a ofrecer un tratamiento que realmente tiene beneficio. Y entonces, esto ya, pues ya tiene su añito, un año, les diría a mis estudiantes que ya tiende a ser historia de la medicina por cómo vamos avanzando. Sin embargo, este grupo de diabéticos, este grupo de endocrinólogos, una disculpa, se dedicó a preguntarse por qué seguimos clasificando la prediabetes. Yo estoy completamente de acuerdo, dado que existe un porcentaje considerable comparado con la población en general o sin glucosa alterada en ayuno que va a tener las mismas complicaciones que los pacientes con diabetes: enfermedad renal crónica, amputaciones, retinopatía diabética, infartos agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué no simplemente diabetes? Lo pongo sobre la mesa, es algo que realmente vendría a aumentar muchísimo el diagnóstico y a lo mejor tendríamos algunos falsos positivos, aunque habría que individualizar siempre el caso y ver quién se beneficia de un tratamiento dirigido, dado que los tratamientos con los que contamos son bastante buenos. Esto ya lo sabemos, el tabaquismo, la actividad física, la edad, los antecedentes familiares son en, extrema, en extremo importantes, dado el incremento de la prevalencia de la enfermedad. Y pues bueno, hay muchos otros factores que no hemos identificado como tal, que pueden ser trigger. Sin embargo, la obesidad, insisto, sigue siendo uno de los principales factores que lleva a México a tener las palmas en cuanto a la misma obesidad por sí misma y complicaciones por la misma, así como enfermedad renal diabética, enfermedad diabética, insuficiencia cardíaca. Estamos en un país con una alta incidencia de estas enfermedades y muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos a tiempo de poder modificar el desenlace. Sabemos que los pacientes que viven con diabetes tienen neuropatía diabética, tienen pie diabético, pero nos vamos a enfocar particularmente en enfermedad vascular, cardiovascular, que van a encontrar varias revisión, pero desde el 30 hasta el 50%, si lo buscas intencionadamente puede ser un poco más. Y enfermedad renal crónica, que puede ir desde 2 a 5 pacientes o incluso más, dependiendo del país en donde estudies. México yo creo que está en más del 50%, habría que estudiarlo bien, pero el concepto es que independientemente del porcentaje exacto, sí tenemos más riesgo de enfermedad renal y cardiovascular. Esta diapositiva viene a introducirnos el espectro cardiorrenal. El espectro cardiorrenal es que, o el constructo cardiorrenal, es que están muy comunicados un órgano. A tal grado de que, como pueden ver de su lado izquierdo, vean cómo el 60% de los pacientes llegan a un estadio 5, esto es sin terapia dialítica aún. Estadio 5, vean cómo el 60% de los pacientes ya murieron por una causa cardiovascular antes de llegar al estadio 5. Es impresionante. Y bueno, de su lado derecho, vean cómo es súper asociada la albuminuria con el riesgo cardiovascular. Esto es algo que sabemos desde hace más de 15 años. Desde hace más de 15 años las guías vienen diciendo que la albuminuria es un factor de riesgo y hasta ahorita estamos insistiendo en tomar la albuminuria y relación albuminuria-creatininuria, que es más práctica que la albúmina de 24 horas. La cuestión es que, ¿para qué la pedías si no podías hacer mucho eh, con la evolución y con el cambio en el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal diabética? Ahora sí lo podemos hacer, pero es súper importante solicitarlo.
No queda duda que es un marcador de riesgo cardiovascular a tal grado de que probablemente el siguiente año ya sea considerado como parte del síndrome metabólico y de los principales factores de riesgo cardiovascular en las diferentes sociedades implicadas. Vean cómo en este estudio, que es bastante interesante, no me voy a detener mucho, saben que es un estudio grande, que es un estudio de seguimiento largo de 1998 al 2014, la famosa corte de Coyoacán, en donde pueden ver que comparado con los pacientes con diabetes, comparados con los que no tienen diabetes, tienen hasta 20 veces más riesgo de tener muerte renal por causa renal. Las causas renales al final terminan siendo cardiovasculares, pero vean cómo las causas cardiovasculares van justo por debajo. Es súper impresionante cuando comparas estos datos con algunos estudios de Nueva Zelanda, de Inglaterra, donde es más cardiovascular que renal. Entonces, es un estudio muy valioso en donde no dice cosas que no nos alarmen en la práctica diaria, pero que está sustentado en la ciencia y que vale la pena leer. Tengo el honor de presentarles este artículo, que es una tesis de mi CR4 que se publicó este año. Aquí únicamente les pongo las características demográficas de este estudio para que vean. Esto solo es en la clínica 180 de Tlajomulco, aquí en el estado de Jalisco. Vean cómo 60% de los pacientes, 58% para ser exactos, tenían enfermedad renal de etiología desconocida. 1% únicamente son hipertensos. ¿Por qué? Porque nos dimos a la tarea en los expedientes de filtrar a los pacientes que tenían realmente una hipertensión secundaria. Y esta hipertensión secundaria, pues la buscábamos porque ya tenían deterioro de la función renal en alguna consulta previa, pues evidentemente secundaria. Y pues sí, el siguiente justo atrás de aquellos pacientes que son de etiología indeterminada es la diabetes. Fue formando, dependiendo del año, esto es del 2019, puede llegar a la mitad, pero lo importante es que hay poblaciones, en Aguascalientes, por ahí hay un grupo de investigadores liderado por el doctor Arreola, en donde han visto que existe mucha enfermedad renal en adolescentes. Entonces, en México hay que poner el ojo también en esto. Esto es algo muy importante también. No tenemos una cultura de prediálisis, en donde el 90% de los pacientes del 2019 que llegaban a, para inicio de terapia de reemplazo renal, en este caso para diálisis peritoneal, 90% de ellos llegaban por urgencias, ya porque tenían criterios de urgencia. Y vean aquí nada más cómo es que la edad es bastante joven, con una mediana de 59. Esta mediana se ve un poco sesgada por los rangos intercuartilares, ya que tenemos pacientes desde 30 hasta 80. Y pues bueno, a lo mejor no sesgada, pero el rango intercuartilar es bastante alto. Y pues es evidente que los pacientes que son de etiología indeterminada son mucho más jóvenes. Entonces, años de discapacidad, es impresionante lo que viene si no podemos hacer algo desde ahorita. Esto es solo para recordar que por ahí los cardiólogos tienden a decir que los riñones son las otras aurículas del corazón. Algunos nefrólogos decimos que los riñones son la ventana del corazón. Al final es un constructo, ya no tanto con este conocimiento más dogmático en donde hay disminución de la tasa de filtrado. Sabemos que hay muchísimo más que esto, mediadores inflamatorios, comunicación entre ellos, y pues bueno, siempre son los órganos susceptibles a cualquier eh, 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 afección sistémica, como la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, este constructo cardiorrenal, los mismos fármacos cardiorrenoprotectores nos han venido a enseñar que están muy relacionados, además de las estadísticas que les acabo de mostrar. Vamos a hablar rápidamente de un hombre de 58 años, en donde su padre murió por complicaciones de la diabetes, no sabe cuáles, es el tercer hijo de 5 y 2 hermanos con diabetes tipo 2. Uno falleció por infarto a los 60 años y el resto dice que están sanos. Evidentemente nosotros como buenos internistas nos damos cuenta de que muy probablemente no estén sanos. De lo que se pudo rescatar de la historia clínica, y chequen bien los años porque esto es algo, pues creo que todos estamos familiarizados con eso y que nos va a tocar estar muy como recordando algunos aspectos. Ahora que ya la glibenclamida no la utilizamos, decimos quién usa glibenclamida. La verdad es que la utilizamos durante mucho tiempo. Metformina y glibenclamida en 2005, en el 2010 no se controlaba, le agregaron insulina glargina. Después en el 2014 quitan la glibenclamida, suben la insulina glargina y en el 2019 salen unos nuevos jugadores que ya venían alrededor del 2010, 2011, que son los de PP4, en donde nos ayudaban a disminuir el nivel de hemoglobina glucosilada, pero no tienen outcomes crudos en cuanto a protección orgánica. En cuanto a la hipertensión arterial, se diagnostica en el 2010 iniciando con amlodipino. Hasta este punto el amlodipino lo
es una terapia basada en las guías y en los estudios que les voy a mostrar, que no es la más indicada debido a que pues hay varios ensayos clínicos, a lo mejor no como los que tenemos ahora, que han demostrado que el tratamiento de elección en un paciente diabético, lo siguen diciendo las guías recientemente publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología, que lo sigue que los arados son de primera línea. Después ya por ahí le agregan enalapril 10 miligramos, una dosis muy baja a mi punto de vista. Después un beta bloqueo que en realidad yo hubiera aumentado un poco más o la potencia del IEC o del ARA2, cambiándolo hacia un ARA2 y pues bueno, esperar el beta bloqueo, pero bueno, esto ya veremos, esto es un tema completamente diferente. Como todos nuestros pacientes, no lleva control de presión en casa, esto es algo muy importante, hago un paréntesis, las nuevas guías de hipertensión europeas hacen mucho énfasis en el control en casa de los pacientes, es lo más importante. Y pues bueno, es nuestro deber empoderar al paciente, educarlo para que esto se pueda llevar a cabo y que lleve sus bitácoras. Si nos queda duda, siempre está el mapa, no son muy específicos, de hecho son muy específicos en quién se debe hacer el mapa y prácticamente cuando te pones a leer ese párrafo en las guías, el mapa es para todos. Últimamente el mapa es más accesible, entonces pues yo lo practico muy frecuentemente y creo que es una herramienta que nos dice más allá como el fenómeno de descenso nocturno. Como siempre, hay algunos medicamentos como omeprazol, fenócidos, ocasional, ibuprofeno, 3 a 5 veces por semana, tabaquismo, que lo suspendió en el 2019 porque pues, se asustó, pero era un índice tabáquico considerable, así como alcohol de 10 a 15 días estándar, pues la verdad es que esto ya está en peligro de tener complicaciones por el alcohol. Actualmente, por los diversos organismos internacionales, no hay una cantidad segura de alcohol, de consumo de alcohol. Entonces, pues eso está mal. Al final parece que lo suspendió. Estos son los estudios de laboratorio que se rescatan. Vean cómo la petilina sérica para algunos de ustedes me llamará mucho la atención. Y pues bueno, un error muy grave es fijarnos en el rango de referencia. Sabemos que lo que tenemos que hacer es estimar la tasa de filtrado glomerular, porque no hay un nivel de creatinina normal. Hay un nivel de creatinina normal en ecuaciones dependiendo del género y dependiendo la raza, y últimamente la raza la sacaron, eso es algo que sigue siendo muy controvertido, dependiendo la masa muscular. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para ver un solo valor absoluto y decir que está bien. Ven cómo en el examen general de orina, ya por ahí del 2014 al 2019 tenía trazas. Las trazas en la tirita reactiva o 25 miligramos, como lo reportan en una sola, en la misma, en el mismo examen general de orina. Ojo, esto es meramente semi-cuantitativo y no implica una medida estándar, una medida específica, una medida cuantitativa meramente que nos puede dar cierto pronóstico, o como lo veremos adelante. Por ahí le hicieron un ecocardiograma en donde nada más venía un resumen de otro intervista que lo había visto, que pues bueno, los cardiólogos nos criticaron porque solo mencionamos la FEBI, ¿no? Y ahorita este es un término considerado como moderadamente reducida, de 41 a 49, la fracción de eyección es moderadamente reducida. ¿Y qué más? Pues bueno, la verdad es que no está nada en metas de control de dislipidemia, sino vamos únicamente por colesterol total. Evidentemente la LDL estaba alta. Cuando llega conmigo en marzo del 2022, pues prácticamente lo que estaba tomando, como muchos de nuestros pacientes se perdieron en la pandemia, llega con fatiga, grandes esfuerzos y ganó 15 kilogramos. Encuentro un paciente sin mucho que mencionar, con un IMC de 34, con una presión arterial muy similar a la que me decía que le habían tomado en el consultorio, insisto, no lleva control en casa. Y pues en realidad sin edema y un poco de acantosis nígrica en el cuello. Esto creo que es algo muy representativo de toda nuestra consulta. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos el daño funcional y daño estructural, ¿por qué lo pongo así? Porque van muy de la mano. Funcional es muy clasista o muy contundente para hablar de que al momento de que tú estimas la tasa de filtrado glomerular, al momento de tú estimarla, ya estás diciendo que es la función del riñón. Evidentemente tiene otras miles de funciones que no solo la tasa de filtrado, pero es lo que tenemos hasta ahorita. Por favor, estimar la tasa de filtrado glomerular con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 y una albuminuria mayor de 30. Ojo, las nuevas guías 2023, que es el preprint, todavía no están las oficiales, pero ya en el preprint te dice
que no hay necesidad de que te esperes 3 meses. Es evidente cuando un paciente te llega en un estado basal, sin haber tenido alguna enfermedad aguda, sin haber tomado algún medicamento, ya con 1.5 de creatinina, es evidente que ese paciente va a tener disminución de la tasa de filtrado glomerular. Lo que sí es un ultrasonido, realizar una relación albuminuria-creatininuria o PRU-CRU, o hay muchas maneras de decirlo. Al final, la experiencia que he tenido desde que empezó a implementar un poco más el uso de este marcador de daño estructural es medirlo o pedirlo específicamente en orina, que es nuestra responsabilidad, porque ya demostré datos muy importantes de que se asocia a mayor mortalidad la proteinuria, la albuminuria, puntualmente albuminuria, que la tasa de filtrado. Ahorita lo vamos a ver mejor. Cualquiera de las calculadoras que ustedes quieran están libres. Yo les recomiendo esta del National Kidney Foundation, en donde ustedes pueden entrar y buscar ya sea la relación de la excreción de proteínas, solo lo ponen, nada más chequen que las unidades sean las que te está poniendo la calculadora, porque recuerden que en otros países se utilizan milimoles. Y bueno, se mete y te da todo. Aquí que dicen las guías de ADA y que digo que hay que realizar o hacer en todo paciente con factores de riesgo, definitivamente. ¿Y qué tanto seguirlo? Lo cierto es que si ya identificaste un paciente que tiene una proteinuria arriba de 30 miligramos o ya lo clasificaste en A1, A2 o A3, entonces este paciente en el momento en el que tú ves que tiene cierta proteinuria y lleva cierta respuesta, la mayoría de los estudios las citas las dan cada 4 meses. Entonces tú cada 4 meses puedes ir determinando si sigue bajando esa proteinuria. Si viste que ya se estancó y se quedó en un lugar, no hay necesidad de estarla pidiendo tan seguido. Sin embargo, objetivamente, todos los que estén familiarizados con laboratorios van a darse cuenta que en realidad no es cara. Es una técnica simple, evidentemente no está estandarizada, pero si nos ponemos a estandarizar los estudios de laboratorio, díganme si están estandarizados los lípidos, está estandarizada la creatinina. Por supuesto que no, pero tenemos que empezar a implementarla, tenemos que empezar a hacerla. Y la creatinina sabemos que depende mucho de muchos factores, como la masa muscular, la edad, se considera normal 120, aunque todavía puedes elegir algunos donadores con arriba de 85, dependiendo del contexto. Con la edad se va disminuyendo hasta 1 mililitro, como lo veremos después. Insisto, la misma dieta, la composición corporal, no quiere decir que el mismo peso por la grasa, sino aquellos pacientes con mucha masa muscular. Y ingesta de algunos suplementos puede hacer que varíe la concentración de creatinina y de urea. Algunos medicamentos, el clásico es el Bactrim, el trimethoprim sulfanotoxazol, y pues bueno, sabemos que recibe de flujo sanguíneo 600 mililitros y se filtran alrededor de 125. Los estudios que tenemos no son lo mejor, ni siquiera se acercan a, mucho menos la creatinina, pero es lo que tenemos y nos ha servido en impacto. Entonces, si ahorita tenemos eso y nos sirve en un impacto a mediano, largo plazo, muy largo plazo, como lo veremos después en estudios de la vida real, pues bueno, tenemos que implementarlas y hacerlo como se debe, ¿no? ¿Por qué desde 1983 hubo este estudio pequeño en donde después tuvo reproducibilidad y se validó en otros países con diferentes etiologías? Sí hay relación en realidad con la excreción de proteína de 24 horas y la relación albuminuria, creatininuria de una sola toma. Aquí la diferencia es que mides la proteína con la creatinina, miligramos de cilitro, y se ajustan. Correlaciones correlacionan más entre menos albuminuria tiene, por eso es que es muy sensible, puede llegar a ser menos específica con concentraciones arriba de 5 gramos. Vean cómo las curvas se dispersan conforme hay más creatinina. Bueno, entonces creo que queda claro que la albuminuria es algo que tenemos que solicitar. ¿Por qué no solo la tirita reactiva? La tirita reactiva tiene muchos falsos positivos. Ven aquí cómo las trazas tiene un valor predictivo positivo de 71%. Evidentemente, al hablar de valores predictivos positivos, tenemos una prevalencia y tendríamos que ver cuál es la prevalencia en este estudio. Sin embargo, sabemos que una orina concentrada nos puede dar trazas sin que realmente sea proteína. Y otra cosa, el valor predictivo negativo. En un paciente que toma más de 2 litros o que en el momento de que da la muestra no tiene la orina concentrada, nos puede dar falsos negativos con un valor predictivo negativo de hasta 80%, 20 pacientes se te pueden ir. Entonces, las trazas, la tirita reactiva es útil, sí, definitivamente cuando es positiva. Cuando es positiva, pues bueno, prácticamente sí tiene albuminuria más de 2 cruces. Pero, ojo, hay que ver otras características, glucosuria, densidad urinaria,
Al ustedes pedir la relación albuminuria-creatininuria y calcularla, tiene mejor sensibilidad y especificidad. Este es nada más es un ejemplo de cientos de estudios que hay de cómo es que, a pesar de que sabemos que tenemos que pedir, o bueno, a lo mejor no lo sabíamos, este es, por ejemplo, del 2014, que todavía apenas se estaba reclutando o apenas empezando a analizar el EMPA-REG, por ejemplo, que dieron resultados a finales del 2015, y todavía no sabíamos que al hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica por albuminuria y por tasa de filtrado, aunque ya desde el 2012 estaban las guías CADIVO, no lo estamos haciendo bien. Estamos diagnosticando muy pocos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo los dos estudios. 52%, la mitad de los pacientes no se les aplicó albuminuria. Y esto déjenme decirle que es un porcentaje alto. Ahorita estoy corriendo una de las tesis de una de mis residentes de segundo año en una clínica de primer contacto. Vamos a hacer un estudio para ver qué porcentaje se pide, a pesar de toda la campaña que se ha estado haciendo, principalmente por la industria farmacéutica. Si sabemos que tiene ese riesgo cardiovascular y al llegar a diálisis o muerte, tenemos la posibilidad de tener o tenemos el pronóstico igual que un cáncer de colon en estadios avanzados, no entiendo por qué no lo hacemos. Tenemos que pedir albuminuria. ¿Y por qué? Aquí está. Si tú quieres medir progresión de la enfermedad, mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, infarto al miocardio, evento vascular cerebral, en este mapa de calor que viene desde el 2012, ya está establecido cuáles pacientes son los que se ve la función renal más rápida. A tal grado que si tú tienes un paciente en un G3A, solo porque le pediste la creatinina y te tomaste los 10 segundos que te tardan en calcular la tasa de filtrado glomerular, pues lo vas a clasificar como moderado. Pero ¿qué tal si ese paciente ya tenía una relación albuminuria-creatinuria arriba de 300? Ese paciente está en un riesgo muy alto. Y recuerden, es un riesgo cardiovascular, riesgo de progresar, riesgo de morir. O sea, es realmente importante pedir la albuminuria. ¿Qué pasa con el tratamiento previo? Rápidamente, el tratamiento previo, como ustedes saben, tenemos a los IECAS, famosos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Recientemente este estudio del New England fase 1 donde prueban el antagonista de la angiotensina, particularmente es muy prematuro para hacer conjeturas. Tenemos que ver resultados organoprotectores, que es lo que tenemos que buscar ya el día de hoy. Y los ARA2 y los inhibidores directos de la renina, que terminaron siendo definitivamente pues con mucha hipercalemia y lesión renal. Actualmente y desde antes teníamos ya los antagonistas del receptor mineralocorticoide, sin embargo, ahora contamos con más esteroideos, como es la fingerranina. Este mineralocorticoide se viene estudiando en estudios experimentales desde hace muchísimo tiempo. Siempre hemos visto que tiene una parte mala, tiene el dark side. Ese receptor de mineralocorticoide hace que tengamos fibrosis, inflamación, radicales libres, y entonces se hace un círculo vicioso en donde perdemos la función orgánica. Este receptor es prácticamente en todos los órganos, pero particularmente cerebro, riñón, endotelio y corazón. Estos son los dos grandes estudios con los que contábamos de uno solo para la protección cardiorrenal. Evidentemente, estamos hablando del 2001, tienen 22 años. Estos estudios no tenían el mismo control que tiene ahorita la FDA desde este famoso ensayo de la posibilitación, porque fue un metaanálisis en donde se pone más estricta la FDA en autorizar los fármacos, y ahora sí los fármacos que tienen, junto con el advenimiento de la buena medicina basada en evidencias, el doctor David Sackett y todo el trabajo que hizo, pues bueno, estos no son los mejores estudios, y les pongo aquí algunos de los bemoles. No todos nos reportan eventos de hipercalemia, no todos nos reportan eventos de lesión renal, ni siquiera hay tasa de filtrado glomerular en los dos. Son números pequeños para lo que se está estudiando. Entonces tienen sus bemoles, era lo único que teníamos, se convirtió en gold estándar. Lo único que quiero es que se cuestionen, ¿realmente son tan necesarios como los teníamos, eh, como lo creíamos, como lo pensábamos? Aquí les muestro algo de la evidencia, es controvertido, yo no digo que no, los uso siempre. Sin embargo, la evidencia que tenemos es limitada y no es con todos los que utilizamos en la clínica. Desafortunadamente, los grandes ensayos clínicos que ya los toman como gol estándar no nos dicen cuáles usan ni a qué dosis, que eso podría ser un sesgo. Y bueno, en cuanto al objetivo primario cardioprotector, híjole,
Este metaanálisis en el 2019 lo mencionan en las guías del 2023 europeas de cardiología. Vean cómo entre un grupo de fármacos comparados con los IECA y los ARA2, híjole, deja mucho que desear este forest plot. Vean cómo los intervalos de confianza, y ahí mismo dice, a pesar de que no tenemos tanta evidencia, seguimos recomendando los IECA y los ARA2. Insisto, no estoy en contra de, simplemente estoy poniendo una evidencia con la que contamos y cómo es que actuamos en base a estas recomendaciones. Bien, esta metaanálisis, ojo, el anterior era una clase contra otra. Este es el IECA y el ARA2, o sea, el famoso RAS o bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona, más un antagonista de mineralocorticoide, ya sea esteroideo o no esteroideo. Vean cómo el riesgo de hipercalemia es altísimo cuando combinas un IECA o un ARA2. Eso lo sabemos, de ahí que ya no lo utilizamos. O cuando combinas un IECA, un ARA2 más un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, vean cómo es menor. Pero cuando lo combinas con un esteroideo, 5.4 veces, 4.4 veces mayor que el grupo control. Esto es impresionante. Entonces, me di a la tarea de seleccionar a los mejores estudios con los que contamos y vean cómo los rojos, las X rojos que tiene, en base a estos desenlaces que les pongo aquí, que es si el segamiento fue bueno, si la generación de las secuencias fue buena, si fue aleatorizado bien, si no. Vean cómo los mejores, por ejemplo, este de TAN y este de ATMACA, que son los que salieron mejor, aunque tienen sus sesgos, que es la parte azul, que es como que es como el gran sesgo, se interpretaría de esa manera. Vean cómo esos que les acabo de mencionar son estudios de 26 y de 36 pacientes. Ojo, tenemos evidencia limitada, siguen siendo el gol estándar. El que se lleva las palmas en cuanto a que hay mayor incidencia de lesión renal e hipercalemia es el Banefron-D. A partir de ahí se cae el doble bloqueo. Y históricamente no teníamos medicamentos hasta que empezamos con todos los de los ISGLT2, que está de más mencionarlos, en Canvas, Declare, Apache, Credence, Declare, Empakidney recientemente. Eh, Estudios maravillosos en donde la medicina basada en evidencias le da un giro de 180 grados y empezamos a hacer mejores estudios, pero no nada más venían los ISGLT2. También en 2023 venía corriendo Renona y venían corriendo los agonistas del receptor de GLP. Y impresionantes fármacos que en combinación, en mi experiencia no es estadísticamente significativa, pero son muy buenos. ¿Qué diferencia tiene la finerenona? La finerenona no es una molécula pequeña, es una molécula grande, una bulky, o sea, grande, se pega a otras partes del receptor mineralocorticoide y su afinidad es alta y no tiene selectividad. ¿Qué quiere decir? Que actúa igual tanto en corazón como en riñón. Parece ser más antiinflamatoria que mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque baja la proteinuria y no te altera los electrolitos. ¿Qué hicimos? Esto en realidad, le he puesto decir un análisis combinado preespecificado. Déjenme decirles el truco. Este fue un estudio diseñado por los alemanes, encabezado por Agarwal y muchos investigadores de esta área famosos, Dr. Bakrish, en donde lo que hicieron desde un principio es reclutar pacientes y veían si era para outcome cardiovascular o para outcome renal. Entonces, lo que quisieron hacer, en vez de hacer primero uno con outcomes secundarios y luego otro con outcomes secundarios, porque se aprendió de los ISGLT2, decidieron hacer uno con outcome cardiovascular primario y otro con outcome renal primario. El primero publicado fue el Fidelio de Cadena, que se enfocaba a lo renal. Entonces, en el Fidelity se ven los resultados compuestos. ¿A qué población de este mapa de calor estamos incluyendo? Bueno, en el Fidelio, como pueden ver, son pacientes malitos, ¿sí? ¿A qué me refiero con malitos? Que tienen un A3, por lo menos, la mayoría tienen un A3 y son de tasas de filtrado menor de 60. De hecho, es parte de los criterios de inclusión, como pueden ver, de menos de 60 y de más de 25. Sin embargo, algunos que durante el tratamiento de optimización con los IECA-2 seguían siendo reclutados o los aleatorizaron, o el famoso enrollment, vean cómo algunos llegaron a tener tasas incluso un poco más bajas. Ahorita lo verán en una forma gráfica.
¿Y qué pasa con el fígado? El fígado se va a pacientes no tan proteinúricos y algunos de ellos, pero con tasas de filtrado más laxas, tasas de filtrado de hasta 90. ¿Y qué pasa con esto? Pues bueno, nada más para que vean que es multicéntrico y sobre todo que sí incluyeron una cantidad considerable de pacientes de Latinoamérica, alrededor de 1434 en el Fidelity como tal, tanto del fígado como del Fidelio. Y pues bueno, fueron alrededor de 48 pacientes, de 48 países, una disculpa. Vean cómo en la preinclusión eran 33.292, después de estos fue algunos que no habían querido, algunos que no fueron siendo candidatos, quedaron 20.000. Al final, ya para la aleatorización, fueron 3.171 pacientes. ¿Qué hicieron? Pues bueno, 10 y 20 miligramos, a quienes se les da 10 ya lo saben, aquellos que tienen una tasa de filtrado menor de 60, y 20 aquellos que tienen una tasa de filtrado más de 60. Este es el on-label, esto es lo que se recomienda. Y el grupo placebo era exactamente igual. Vean cómo la primera visita era al mes y después la segunda visita era al mes 4 y después cada 4 meses. Esto es algo que yo replico en la consulta con varios que tengo con los 4 pilares. Ahorita vamos a ver cuáles son los 4 pilares. Y bueno, ojo, aquí como era un estudio controlado, teníamos que tener cuidado con el efecto adverso que más se teme del antagonismo del mineralocorticoide, que es el potasio. El potasio es un efecto temido en donde si era menor de 4.8 continuaban, si era mayor de 5.5 la suspendían y luego te intentaban reiniciar si el potasio bajaba. Esto es importante porque solo menos de 1%, 1.8% se suspendió por completo la fin de renal. Y en este análisis se me hace bastante importante porque vean cómo el 60%, y se me hace bastante gráfico, cómo el 60% de los pacientes tenían una tasa de filtrado glomerular menor de 60, morado, azul y amarillo. Y el 60% de los pacientes tenían una tasa, una proteinuria importante por el tema de que si eran graves. Claro que sí, o sea, el 60% de los pacientes tenían una proteinuria considerablemente alta. Entonces, características basales, la edad media 65, evidentemente el 99.8% de los pacientes tenían IECA y GRA2, porque recuerden, como les enseñé en la diapositiva aquí en la preinclusión, fueron 4 a 2 semanas en donde se optimizó la terapia de IECA y GRA2 para tener prácticamente el 100% con IECA y GRA2. Estatinas en el 72. Ojo, esto es importante. El 72% de los pacientes tenían estatinas. Les voy a pasar otro. En estas características basales, alrededor del 60-57% tenían diurético. En el Fidelity menos. En el Fidelio fue como 57%. Hemoglobinas glucosiladas, pues un poco altas, con una K promedio aceptable. ¿No? De las características basales es importante recalcar que prácticamente el 100% era hipertenso, tenían arteriopatía coronaria, infarto al miocardio, una gran cantidad, alrededor del 30% arteriopatía coronaria. Y pues bueno, este es ahora sí que el compuesto del Fidelity. Vean cómo esta parte del área de calor es la cubierta. Vean como si son pacientes con un riesgo cardiovascular muy alto, nada más por la albuminuria. Y bueno, el compuesto cardiovascular a tiempo hasta la muerte por cualquier causa cardiovascular, infarto no mortal, accidente cerebrovascular no mortal u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y en el renal era prácticamente la duplicación de la creatinina, que es más del 57% en la tasa de filtrado, desde el valor inicial y que sea persistente por más de 4 semanas. O muerte por cualquier causa renal. Vamos a hablar de los desenlaces del Fidelity cardiovasculares. Bueno, cuando tú ves el compuesto, que es lo que acabo de mencionar, vean cómo hay una disminución del 14%. Esto simila mucho lo que puedes ver con los CIE callados, pero cuidado, estamos hablando de un compuesto un poco diferente y estamos incluyendo pacientes más graves. Cuando disecas a los pacientes, les fue mejor por el periodo de seguimiento, que fue alrededor de máximo 2.8 meses. Vean cómo en el periodo de seguimiento, los pacientes que tenían mayor tiempo con diabetes, 15 y 20, fueron los que mejor se beneficiaron. ¿Y por qué? Porque en el seguimiento, en los intervalos de confianza, tienes que darle tiempo
y cantidad de pacientes para que sean significativos, a tal grado de que, por ejemplo, estos que tenían apenas 9 años, pues seguro eran los menos graves y tenías que seguirlos más tiempo para que te diera significancia estadística, clara y evidente. Evidentemente, es lo mismo en el resultado cardiovascular y renal. Vean cómo aquellos pacientes que tenían más tiempo con la diabetes, evidentemente están más graves y con menos tiempo de seguimiento, al menos tiempo alcanzan lo que estás buscando. ¿Qué tenemos? Esto es súper importante y es de lo más importante que se actualizó ahorita en las guías europeas. Tenemos que te reduce el 32% la incidencia o la aparición de reciente inicio de insuficiencia cardíaca, esto de esa manera. Y se reduce hasta el 29% la aparición de fibrilación auricular. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tiene que ver con tejido fibrótico, con tejido, disminuir la cantidad de tejido fibrótico entre los pacientes de intervención a los que se les dio fibrilación. ¿Qué pasa con los desenlaces renales? Bueno, en el desenlace renal tenemos un compuesto en donde únicamente estamos hablando ya de los desenlaces renales, quitamos la muerte cardiovascular como tal y únicamente hablamos de los desenlaces renales. Vean cómo el número necesario a tratar es de 60. Les recuerdo que las estatinas más potentes tienen un 1 a 60 también para un riesgo cardiovascular. Por poner un ejemplo, no estoy haciendo una analogía exacta, pero vean cómo se reduce hasta el 23% el evento renal. Nada más sí me gustaría que checaran que los ISGLT2 y los GLP, pues es un porcentaje mínimo y particularmente no me parece muy válido el análisis porque son muy pocos pacientes. Aún así, pues parece que viene estudios mejores, viene el Confidence, en donde vamos a ver el resultado de las combinaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el compuesto cardiovascular en subgrupos con enfermedad renal? Evidentemente, insisto, por el seguimiento, los pacientes que tenían menos de 60 de tasa de filtrado les va mejor. Y incluso aquellos que tienen más de 60 empiezas a ver cómo el compuesto cardiovascular va disminuyendo. Esto es algo importante porque pues, si ves todos los pacientes, ok, pero hay que fijarse en los intervalos de confianza, en aquellos intervalos de confianza amplios, por ejemplo estos que tenían 25, pues bueno, no fue el tiempo de seguimiento suficiente para ver un desenlace, ¿no? ¿Qué pasa cuando los disecas en lo que se está evaluando como compuesto renal? Pues bueno, fue significativo en todo. Insuficiencia renal, enfermedad renal terminal, una disminución sostenida de menos de 15 o que duplicaran la creatinina. Cuando los disecas como tal, como el outcome renal, esos son los resultados. ¿Qué pasa con los diferentes estudios que ya conocemos? APA-CKD, Credence, EMPA-KIT, no tienen los mismos criterios de inclusión, al grado de que Finerenona tiene criterios de inclusión un poco más estrictos, que va desde 60 a mayor de 25, como pueden ver, por ejemplo, en Credence, que es con pacientes diabéticos, solamente pacientes diabéticos, como lo es el Fidelity, es decir, Figaro y Fidelio. Vean cómo los criterios de inclusión van desde 30, desde más de 30 hasta menos de 90. Si nosotros nos metemos en Fidelity aquí, a lo mejor se puede parecer un poco, pero no son los mismos criterios de inclusión entre uno y otro. Y eso es importante porque cuando analizas las curvas del Credence, que es el que más se parece, insisto, porque todos los pacientes eran diabéticos, vean cómo el grupo placebo tiende a tener eventos pues, relativamente rápido para hacer 2 años, ¿no? Vean cómo sí hay una disminución del riesgo relativo significativa hasta del 30% en cuanto a desenlace renal. Igual con el DAPA-CKD. El DAPA-CKD metió pacientes no diabéticos, que es válido, sale un poquito más, pero miren esto es súper importante. Cuando nos vamos a una escala numérica de hazard ratio similar, obviamente no estoy comparándolos, esto a menos de tener un head-to-head, que sería mucho más caro hacerlo. Sin embargo, vean cómo cuando nosotros vemos el desenlace renal en finerenona, el grupo de placebo tiene mucho menos eventos, estos son evento, tiene mucho menos eventos el grupo placebo que el grupo placebo del Credence, por ejemplo. ¿Por qué? Una de las teorías es que en el Fidelity teníamos más estatinas. No lo sabemos, pero chequen cómo, eso es importante, porque entonces el riesgo de reducción relativo se ve menor porque el grupo placebo estaba muy bien controlado con el manejo estándar, a diferencia de los otros. ¿Qué hicieron? Este tipo de post-hoc se están haciendo recientemente, sobre todo después de tantos ensayos clínicos controlados que tenemos.
No estamos comparando el resultado de un estudio con otro. Simplemente es del inicio de unos pacientes que cumplían con los criterios de inclusión del Credence, del inicio al final. Cuando nosotros incluimos pacientes similares al Credence, agarrándolos del Fidelio, vean cómo es todavía mayor la reducción del compuesto renal y la reducción del compuesto cardiovascular, a tal grado que nos vamos hasta 24% y nos vamos hasta prácticamente 30% de reducción, similar a lo que pasa en Credence. ¿Por qué pongo esto? Bueno, más que nada yo creo que lo que hay que llevarse a casa es que no todos los estudios son iguales y los ISGLT2 para nada que compiten con finerenona, vienen a unirse para mejorar el riesgo residual de todos los pacientes que tratamos. ¿Qué pasa con la albuminuria? No hay duda, creo que todos en la práctica clínica nos hemos dado cuenta que la albuminuria es considerablemente menor en los pacientes que tratamos con un ISGLT2 con finerenona y algunos con GLP. El potasio. El potasio, vean estas curvas, definitivamente, pues, si ustedes dirán que hay una diferencia, a lo mejor es en el promedio, en la media o en la mediana. En este caso, pues los intervalos de confianza se cruzan muchísimo. Para mí es exactamente igual finerenona que el placebo. Para estos, el doctor Rajiv Agarwal, que es de los principales investigadores tanto en hipertensión como en el Fidelity, se dio la tarea de comparar pacientes similares del LAMBER. El LAMBER es un estudio para hipertensión resistente a los cuales les agregaban espironolactona y luego les daban papilomero para ver si bajaba la incidencia de hipercalemia. Rápidamente vean cómo agarraron a pacientes del Fidelity que tenían las mismas características de hipertensión resistente. Vean cómo sí alcanza a haber una reducción de la presión sistólica con aquellos que les dabas finerenona, no así con el placebo dentro del Fidelity, pero vean cómo la reducción de la presión arterial sí fue un poco más, o sea, sí es mejor con la espironolactona. Pero miren esto, la hipercalemia se vio únicamente en 11.6% de los pacientes que cumplían con estos criterios. O sea, son pacientes ya con los riñones muy tocados, con riñones avanzados, con muy proteinúricos, que sí dio 11%. Pero miren esto, o sea, ni siquiera con patiromero alcanzamos a llegar a lo que la sola finerenona sin otro quelante de potasio nos ayuda. Entonces, definitivamente en mi práctica clínica es muy poco común que tengan hipercalemia los pacientes. Insisto, es un post-hoc, es un estudio post-hoc comparando un post-hoc con otro post-hoc. Podemos decir que un mini metaanálisis, ya lo discutiremos, tiene validez porque estamos viendo porcentajes del inicio de un estudio con el inicio del otro estudio sin hacer una comparación entre uno y otro. Y bueno, la proteinuria no se diga, esto es súper importante. Con finerenona la proteinuria llegó hasta 154 miligramos y ojo, solo fue en 3 meses y medio de seguimiento. Cuando tenemos efecto máximo conforme más tiempo se da. Si nos vamos al NHANES, esto es importante para la detección. La mayoría de los pacientes que ustedes les hagan albuminuria los van a encontrar en estadios iniciales. ¿Qué pasa entonces con Mario? Pues bueno, a Mario lo encontramos con 1.5 gramos o 1500 miligramos sobre gramo, con una tasa de filtrado de 43 y un colesterol de 250. Mario entonces está en un G3B que si no le hubiéramos pedido albuminuria, nos hubiéramos quedado con la duda de si está alto o moderado o muy alto con el OACR. Mira, con el OACR que le hicimos ya está muy alto. ¿Qué pasó? Bueno, le fui subiendo la liraglutide, la inicié ISGLT2, le aumenté a un ARA2 de mayor potencia y de mejor posología, a torvastatina, que hacía falta una estatina, le subí la estatina. Al final lo dejé únicamente con liraglutide 1.8 miligramos cada 24 horas, dapagliflozina y atorvastatina 80 miligramos cada 24. Estos son los estudios de Mario, y entonces de una tasa de filtrado de 43, vean cómo lo ACR bajó, su IMC se fue hasta 25, efectivamente, con dieta y con el apoyo de los GLP. Esto es un caso real, bajó considerablemente, la glucosa sérica prácticamente normal, la creatinina se mantuvo, y el UACR bajó hasta 700, pero no nos podemos quedar hasta aquí no nos podemos quedar, porque todavía hay un riesgo residual. ¿Qué dicen las guías? ADA, digo, muy bonitas. Si el paciente ya está con su estándar de ISGLT2 metformina y persiste con la albuminuria mayor de 30 miligramos sobre gramo, hay que agregar un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo. En este caso, pues finerenona, que es la que está a la venta. Y miren nada más que chulada. Tenía que poner las guías europeas. Las guías europeas acaban de salir. Vean nada más qué bonito
ponemos con clase uno. Estamos hablando de clase uno, clase uno, clase uno de evidencia. ¡Qué maravilla! Yo entiendo que los cardiólogos están acostumbrados a la clase uno, pero no todas las recomendaciones son clase uno. Ahorita están viendo recomendaciones en pacientes que tienen diabetes con riesgo cardiovascular intermedio alto, que en donde se prefiere el ISGLT2 y el GLP-1 para control, independientemente de si el paciente está controlado o no, o su combinación, que es maravillosa. Y para aquellos pacientes que tienen riesgo residual, ¿qué es el riesgo qué es el riesgo residual? Aquellos pacientes que todavía tienen albuminuria a pesar del manejo óptimo con los GLP o los ISGLT2, entonces hay que darles finerenona. Finerenona es una molécula impresionante para bajar la proteinuria, se los digo por experiencia. Y vean cómo los ISGLT2 se posicionan también en clase uno en cualquiera de las tres clases de falla cardíaca. Fracción de eyección preservada, reducida o moderadamente reducida. Entonces, finerenona tenemos que darlo a los pacientes. El riesgo es mínimo. ¿Qué pasó? Llegó conmigo en febrero del 2023. ¿Por qué en febrero? Porque hasta febrero pude tener la molécula. Vean cómo de 700, nada más de febrero a mayo, la albuminuria le bajó a 325 miligramos al miligramo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque la albuminuria sí ha demostrado que conforme tú la vayas disminuyendo, sobre todo en estos estudios, vas disminuyendo el riesgo cardiovascular. Entonces, disminuciones en la albuminuria disminuyes riesgo cardiovascular. Va a subir un poco la creatinina, eso ya lo sabemos de las guías CADIGO 2023, en donde ni siquiera está recomendado tomarles una creatinina de control para ver si hicieron hipercreatininemia permisiva, es el término. Si tú vas a perder 1 mililitro por año de la tasa de filtrado glomerular y sabes que si te da diabetes o tienes alguna predisposición, eres obeso, ya tienes enfermedad renal, te vas a ir muy rápido, y esto es porque ya perdiste 40% de las nefronas. Cuando tú ya ves una creatinina alta es porque ya perdiste 40% de las nefronas. Entonces lo que hacemos es, si sabemos que vamos a perder por el envejecimiento, por lo menos no llegar a diálisis con dieta, ejercicio. Pero si tienes una enfermedad que te va a llevar a perder la tasa de filtrado rápido, como es enfermedad renal diabética, pues bueno, dale un IECA y un ARA2, como lo han hecho todos los artículos, todos los ensayos clínicos, donde los optimizan con IECA y ARA2. Si tú le das un ISGLT2, dependiendo qué tan pronto lo ves, tienes una proyección en años sin hemodiálisis, sin diálisis peritoneal. Eso ha abierto los ojos a muchas industrias farmacéuticas y sobre todo a los inversionistas de, las, de la hemodiálisis, y sobre todo al gobierno, que ya está invirtiendo afortunadamente en estos medicamentos para disminuir la progresión y disminuir el gasto, porque hay estudios de farmacoeconomía donde el costo-beneficio es impresionante, solo tenemos que saber prescribirlos. ¿Qué pasa si das finerenona? Esto es lo que esperamos en un futuro, que todavía le prolongues más la vida a los riñones nativos. A mí me llegan ya para diálisis. Ustedes les puede tocar a un paciente que tiene tasas de filtrado incluso mayores de 60, como en el Fígaro. Inícienle. Tiene proteinuria, inícienle. Incluso hay un porcentaje de pacientes no proteinúricos que se los da. Y esto me da nada más que chulada. Yo tengo mis 4 pilares, los nefrólogos tenemos mis 4 pilares. Esto es de la ADA, completamente adaptado de la ADA. Están los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y SGLT2, finerenona y los GLP. Tenemos nuestros 4 pilares para el tratamiento. Lo que falta es saber cómo los vamos a hacer, cómo los vamos a indicar, cuál va primero. Lo que sí les recomiendo, y eso ya lo podremos ver en la sesión de preguntas, es no darlos juntos. Lo que sí veo, por ejemplo, en este que acaba de publicarse ayer antier, vean cómo es un metaanálisis en donde aquellos que les da ISGLT2, independientemente de la combinación que tengan, termina siendo menor el índice de hipercalemia. Por lo tanto, alguna sugerencia o recomendación sería primero finerenona, potasio de control, ISGLT2, creatinina de control, y de control me refiero no al mes, o sea, 4 meses después en su seguimiento, ¿no? Por mi parte sería todo. Con esto, con esto termino, y muchísimas gracias por su atención. Doctor Hugo Chávez, muy agradecidos por esta excelente ponencia, muy didáctica y muy fácil de entender todos estos riesgos que nos ha ayudado a disminuir la finerenona en estos tiempos tan complejos donde la prevención es la prioridad de todos los médicos de primer contacto y de los que tenemos la oportunidad de, pues,
estar al pendiente de evitar que progresemos a la enfermedad renal terminal. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias al colegio, muchas gracias, Bayer, por la invitación. Este tema, yo creo que a todos nos causa cierta ambición de conocimiento, ¿no? Esto de hablar del receptor de mineralocorticoides, los IECA, los ARA2, la lisquidena, antagonista de la renina, este nuevo inhibidor del angiotensinógeno. Pues bueno, he tenido la oportunidad de ponerles y mostrarles por ahí los datos que tenemos hasta este punto más objetivos, y cómo es que la evidencia y los estudios, la metodología ha cambiado en los últimos 20 años y como decía el maestro David Sackett, en paz descanse, el gran profesor David Sackett, padre de la medicina basada en evidencia, estamos obligadísimos a estarnos actualizando, dado que cuando él todavía tenía acceso a Internet, ya empezaba Medscape, ya empezaba un poquito este tema de PubMed, pero no estaba como ahorita. Y él decía que en 10 años el 80% de tu conocimiento va a cambiar. Yo creo que ahorita en 2 años el 80% cambia, entonces tenemos que estar al día, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y... No, un gusto. Y los que ya tenemos un poquito más de 20 años, nos ha tocado, yo que también soy de la época previa al celular inclusive, ¿sí? O sea, les digo, los últimos 20 años nos ha tocado ver esto que comenta de la innovación, las enfermedades catastróficas hoy tienen control. Antes decir palabras como cirrosis, Claro, embolia, la gente ya estaba destinada a una situación de función cercana. Y hoy, bueno, estos últimos 2 años la enfermedad renal ha progresado en el tratamiento y ha mostrado una mejora en la calidad de vida, que creo que ese es el objetivo primario, aunque de repente como médicos nos vemos un poquito renuentes a veces a empezar la innovación cuando vemos terapéuticas de familias nuevas de medicamentos, como sucede en este caso con la finerenona. Y para empezar con las preguntas, nos pregunta el doctor José Manuel Flores, aparte de felicitarlo, si existe algún estudio reciente en relación a la retinopatía con la finerenona. no, se están corriendo varios y se pueden hacer algunos post-hoc, como les mostré hasta ahorita van post-hoc. Estos post-hoc, como lo dije en la plática, es un post-hoc distinto. Um, no quiero atreverme a decir que es como un tipo de metaanálisis, pero es válido porque no están comparando un resultado con otro literal, sino del inicio, o sea, están pareando los pacientes que cumplen con ciertas características y se fijan desde el inicio hasta el final cuál es el resultado. Tal cual es el que les presenté, que es el Credence-like, y el otro que es con hipertensión resistente y Spiro. Entonces, no, pero vienen estudios, muchos estudios que se están corriendo, muchos que yo ya quisiera que estuvieran aquí. Uno de ellos es el FIND, que es con finerenona en enfermedad renal no diabética, porque fisiopatológicamente hablando, no tendría por qué no ser efectivo en enfermedad renal no diabética. Particularmente, yo lo he usado, los pacientes, para nosotros los nefrólogos ha sido una frustración no tener medicamentos hasta el 2016 para detener la progresión. Entonces, hablas con el paciente, le dices, esto no está estudiado en tu caso, pero te lo puedo dar y el paciente acepta. Entonces, iniciamos y mi experiencia, insisto, como lo dije en la plática, no es estadísticamente significativa, pero les va bien con la proteinuria. No hay datos, seguro los tendremos en corto tiempo. Sí. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer, antes de que me pase, a los más de 780 participantes que tenemos en la plataforma de la sesión, más las redes sociales. Siempre un gusto que nos acompañen. Y el doctor Efraín Delanque, el doctor nos dice, lo felicita y pregunta, ¿qué opina usted del uso de la finerenona en la insuficiencia cardíaca? ¿Podría ser parte el 5 o lugar de los 4 fantásticos como Eh, indicación que sea diabético o no diabético? sí, mira, esto es algo que hemos discutido mucho en foros de expertos. No tendría por qué no ser sustituto A. Eh, y algunos cardiólogos que estarán por aquí conectados se van a dar cuenta o que me están escuchando.
las dosis de finerenona que utilizan ustedes y las tasas de filtrado con las que están familiarizadas cuando tienes un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, pues son diferentes a las que nosotros vemos en un estado basal ambulatorio. Este estudio, el Fidelity particularmente, pues es un estudio del paciente que te llega a la consulta, ¿no? Viene uno bastante interesante con fracción de eyección moderadamente reducida. Es de 41 a 49 de FEBI, para aquellos que no estén familiarizados con este término, ya mis colegas, los cardiólogos, están complicándonos la falla cardíaca un poco más. Entonces, vienen estudios, yo creo que yo no lo pondría como aditivo, pero si te está dando hipercalemia, como te mostré ahí en este metaanálisis, híjole, algunos cardiólogos sí me dicen, yo sí lo sustituiría por espironolactona. El problema de la espironolactona y la falla renal y la hipercalemia es algo que nunca con lo que nunca hemos podido lidiar al 100% los nefrólogos. Y las dosis que usamos en este metaanálisis que les mostré recientemente publicado, las dosis máximas eran 50 miligramos. O sea, es poco. Y pues bueno, nos hace aquí la doctora Sandra Mosqueda una observación de que en el sector salud, pues los médicos de primer contacto no están autorizados para poder solicitar una determinación de proteinuria en 24 horas, lo cual, pues, más una opinión suya que yo creo que los pacientes podrían hacerlo por fuera. Sí me gustaría hacer una acotación a esto. Tengo ya, voy a decir como los chavos, que entiendo que hay muchos residentes, un spoiler alert, ¿no? Si no les gustan los spoilers, no lo escuchen, pero por lo menos en el IMSS, a partir de noviembre, estoy ahorita trabajando en un protocolo de investigación con el siglo XXI, donde ya viene una iniciativa en donde se va a asegurar la microalbuminuria para el primer contacto. Se va a asegurar el reactivo y se va a hacer la relación albuminuria-creatininuria para el primer contacto, ya viene. O sea, esto es algo que está sonando para bien y esperemos que siga así, porque es como el cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer de mama empezamos que la mastografía y ahorita estadísticamente se han encontrado los tumores más tempranos y se ha reducido la mortalidad. Y es lo que queremos, es lo que trato yo de concientizar con todos los médicos, que por favor, o sea, no es una mastografía, es una albuminuria. Exacto. Sí, Sí, y muchas veces el paciente lo puede hacer por fuera, digo, esa también es la parte de la empatía que pues debemos de tener la mayor herramienta para poder ayudarlos. y Y la doctora... hay que darle lata a los directivos, vamos con todo, la evidencia ahí está. Sí. Perdón que lo interrumpa. No, para nada, no. La doctora Marta Fabiola Rodríguez lo felicita también y ella pregunta, ¿en los pacientes con hipertensión arterial sin diabetes mellitus, con nefropatía G3A2, ¿puede usarse finerenona para mejorar la proteinuria? Mira, si nos vamos al standard of care, ahorita, de hecho, por ahí mencioné las guías que digo en el preprint de este 2023, está de primera instancia, independientemente de si es diabético o no, los ISGLT2 más un ARA2. Si tu paciente, o un IECA, o sea, un IECA o un ARA2, yo te diría, si el paciente está normotenso, tú me dices hipertenso, pues más fácil, ¿no? O sea, le das algún ARA2, un IECA, sobre todo de algún perindopril de larga duración. Y si este paciente tiene proteinuria residual, yo como nefrólogo le doy finerenona. Viene el FIND. El FIND es un estudio que viene con pacientes no diabéticos. Esperemos resultados pronto. Yo estoy ansioso por ver varios de los estudios que viene. Viene el FLOW, viene el FIND, viene el CONFIDENCE. Sobre todo el FIND, que es con finerenona en enfermedad renal no diabética. ¿Por qué? Porque está reduciendo el riesgo residual. Y al final el breakpoint, ese breakpoint en donde ya no tienes una vuelta atrás en la enfermedad renal, es el receptor de mineralocorticoides, y esto lo sabemos desde hace años. O sea, lo hemos intentado con espironolactona, no hemos podido por los efectos adversos. Definitivamente yo te diría, iníciale un ARA2, espérate como lo hacen en los estudios, un washout de 4 semanas a que lo tolere, y luego ya dale el ISGLT2, porque si los das juntos puedes tener riesgo de lesión renal grave. Y si tiene proteinuria residual a los meses, ya veremos los estudios, puede ayudar a finerenona, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y
Quiero que la última pregunta, para dejarlo ir a cenar temprano, el doctor Felizardo Corona lo felicita también y cuando crees, nos hace el comentario, ¿cuándo se cree que puede ser el mejor momento para iniciar finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica diabética que presentan un UACR menor de 30, sabiendo el beneficio cardiovascular sobre la muerte cardiovascular y disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca con este medicamento? Esa es una excelente pregunta, doctor Felizardo. Muchas gracias por hacer esa pregunta en este foro tan lleno y tan entusiasta y lleno o ávido de conocimientos. Honestamente, yo te puedo decir que 800 pacientes fueron incluidos en el Fidelity sin tener albuminuria por el beneficio cardiovascular. 800 pacientes, si te vas a los metaanálisis que te mostré, y si te vas al IEDNT o al RENAL, en donde perdieron prácticamente el 70% de los pacientes al final del seguimiento, yo te puedo decir, úsalo en pacientes incluso sin enfermedad renal para prevención cardiovascular. El doctor Guido Hersping, que he tenido la fortuna de platicar con él directamente, que ha estado implicado en muchísimas enfermedades renales y que sobre todo está involucrado en la investigación de los ISGLT2 holandés, es un pharmacist. Yo creo que muchos deben de tenerlo por ahí en sus artículos, aunque no se han fijado en los autores, eso va para los residentes. El doctor Guido Hersping, siempre cuando le preguntaban, ¿y qué hacemos con los que tienen tasa de filtrado menor de 20 y un ISGLT2? Haciendo como una extrapolación de los datos, y él decía, si tú estás pensando solo en los riñones, estás siendo muy egoísta, porque el beneficio cardiovascular está claro, y estoy completamente de acuerdo que el beneficio cardiovascular existe, y 800 pacientes, a pesar de que no fue el outcome y que ahorita la indicación es con proteinuria residual, híjole, yo les daría a estos pacientes para evitar riesgo cardiovascular 30% de fibrilación auricular y 30% de insuficiencia cardíaca de nuevo, pues algo que no puedes dejar por un lado. Muchas gracias por tu pregunta, doctor Felizardo. Y ya el doctor Efraín del Ángel también quiere saber su opinión sobre el uso de finerenona para nefropatía lúpica, membranosa o glomerulonefritis progresiva. Sí, doctor, acaban de salir un preprint también de las glomerulares, en donde sí incluyen los ISGLT2 como tal, como tratamiento para enfermedades glomerulares, a pesar de que en el DAPA-CKD, en el EMPA-KIDNey, excluyeron a pacientes activos. Ojo, esto es muy importante. El paciente activo, con una enfermedad glomerular activa, con proteinuria, porque tiene daño, porque está inflamado, porque tiene una inflamación en ese momento, no se ha estudiado. Sin embargo, el efecto antiproteinúrico que tienen o de presión, de disminuir la presión glomerular tanto y el antifibrótico que tiene finerenona, híjole, es un complemento impresionante que yo creo que en estudios venideros se van a aprobar de primera instancia, inclusive con esteroides y con terapia de inducción. No tendríamos por qué no. O sea, si tenemos los famosos esteroides que a mí particularmente pues no me encantan, a lo mejor a los reumatólogos que están conectados, pues sí les gustan un poco más, siempre es la discusión, esa clásica discusión de que menos dosis, más dosis, los esteroides no me gustan, es como matar un pájaro con una bomba, pero es lo que tenemos y es lo que ha resultado. Si podemos ser más dirigidos, si vemos después en estudios futuros cómo este efecto antiinflamatorio tan específico y tan puntual de la finerenona nos ayuda, probablemente se vayan a correr estudios con enfermedades glomerulares y vienen cosas buenas. Insisto, nos faltan estudios. Yo puntualmente por farmacocinética, por farmacología, yo no le vería ninguna contraindicación en un paciente en agudo, pero no está estudiado. La respuesta con evidencia es que no está estudiado. Esperemos los datos, si es que somos muy feinsteinianos, muy puristas. No, pues muy agradecido. Ahí, que esta sí es la última pregunta y pues bueno, yo quiero agradecerle. De veras que quiero que finerenona viene a traer un parteaguas en algo que muchas veces nos tocó vivir de pacientes cercanos o familiares que desarrollaron lesión renal, que progresaron rápidamente y terminaron en terapias dialíticas, y el ver esta posibilidad de tener el inicio de una
disminución en esta frecuencia, llegar a esta parte terminal con diálisis de cualquier tipo, pues es muy, muy útil. Doctor, le agradezco mucho. ¿Algún comentario final? Sí, sí me gustaría nada más hacerles conciencia y como dice un amigo mío, evangelizar en este momento, porque son 700, entonces estamos evangelizando conocimiento, ¿no? Que no les dé miedo dar finerenona. Realmente tasas de filtrado arriba de 40, 60, lo aceptan, lo toleran perfectamente. A nosotros los nefrólogos nos llegan con tasas de filtrado de 3, cuando la puedes calcular con ureas de 700. Les juro que no me voy a quedar sin trabajo si es que son muy compasivos conmigo. No voy a quedar sin trabajo en los próximos años porque tengo mucha enfermedad renal crónica. Existe, pero está en sus manos, está en sus manos, está en sus manos salvar a los pacientes. Inícienla. Son medicamentos muy seguros. ISGLT2, finerenona, GLP. Por favor, si usábamos insulinas mix que me llegaban los pacientes con 30, 40 de glucosa, los GLP son muy seguros. Los ISGLT2 son muy seguros. Los mismos cardiólogos dicen, si te llega el paciente en insuficiencia cardíaca, antes de que lo intubes, primero dale el ISGLT2. Porque no lo tienes que monitorizar. Por favor, está aprobado en pacientes no diabéticos. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que dice mi amigo Adolfo Chávez del siglo XXI? Son fármacos que llegaron como órgano protectores que como efecto adverso disminuyen la glucosa. Y eso es cierto. Entonces, está en sus manos. Por favor, ayúdennos contra esta pandemia que es la enfermedad renal. De verdad, es un caso, son historias muy tristes de pacientes muy jóvenes con una discapacidad, como les mostré en uno de los estudios de mis residentes. ¿Cómo es que les va tan mal? Entonces, por favor, ayúdenlos, hagan escrutinio, denles el manejo, no pasa nada. Los nefrólogos actuales no nos vamos a quedar sin chamba, a lo mejor en algunos 50 años. Esperemos que tampoco, ¿verdad? Pero que se vea una visión diferente de la nefrología, no nada más la parte terminal, ¿verdad? Que desafortunadamente también a veces la interconsulta temprana se nos olvida y hay algunos detalles que esperemos esta evangelización que hoy hace sea bastante buena para limitar esta progresión. Y bueno, sin más, doctor, le agradezco mucho a usted, a Laboratorios Bayer, que nos haya dado esta oportunidad de tenerlo en esta excelente conferencia. Y sin más, pues despido la sesión. Les recuerdo que estamos ya próximos a un evento virtual el 5 de octubre, El arte de ser médico, espérenlo, y nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. Gracias, doctor. Que estén bien y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia.